¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje al Cascarón de Nuez. Estoy en un lugar, es un hangar de aviación que podría ser el lugar del transporte del futuro, y hoy vamos a hablar de un asunto que tiene bastante cola, bastante miga, y tengo una excusa perfecta porque hace unos días justamente publiqué un tuit en mis redes sociales, @jfcalero, en el que, bueno, pues esos son momentos que ves una foto y la haces, y tuvo mucho éxito la foto, algo así como la soledad del camionero. Es una instantánea en la que se ve a tres personas que están sentadas solas en tres mesas distintas. Todos están en el mismo sitio, todos tienen la misma actitud, básicamente están cenando y están viendo la televisión. Lógicamente, estas tres personas están en un bar de carretera, es de noche, son camioneros y no se conocen. Si prestas un poquito de atención a la foto, podrás ver cosas como que una de ellas va en chanclas, porque lo que están haciendo básicamente es cenar antes de irse a dormir. De hecho, hubo un poquito de polémica en la foto porque dos de ellos tenían una botella de vino. Hay personas que no entienden que estos seres humanos también se toman una copita de vino para cenar antes de irse a la cama, que es lo que estos señores iban a hacer. Solo que no se iban a ir a la cama de su casa, se iban a ir a la cabina de su camión a pasar la noche para temprano, en cuanto sea posible, a la mañana siguiente seguir viajando. Y es que esta profesión de camionero, que tan romántica y tanta buena fama o tanta, digamos, admiración generaba hace muchos años, incluso a los que se les dedicó una serie de televisión en España, hoy parece que, entre comillas, ha caído en el olvido y en la desgracia. Personalmente, a través de mi trabajo, he podido hacerles un homenaje. Hace unos años hice un spot que os pasé aquí, al final del vídeo lo voy a compartir con vosotros, pero igualmente, bueno, pues el trabajo de camionero es un trabajo durísimo, un trabajo que está muy poco valorado, y precisamente en los tiempos de la pandemia nos hemos dado cuenta de cómo estas personas son absolutamente fundamentales para que nos llegue de todo y podamos tener de todo a lo que acceder, a lo que comprar en los comercios que nos rodean. Y justamente la profesión de camionero, tan denostada y a la vez tan increíblemente necesaria, está pasando actualmente por una crisis galopante, por una crisis muy importante en la que directamente hay una gran necesidad de camioneros nuevos, de personas que se añadan a la profesión, porque se están jubilando más de los que llegan jóvenes. Y este es un problema que se está acuciando. De hecho, hoy en día en España, según las patronales y las asociaciones del sector, faltan 15.000 camioneros, que en otros países es incluso más grave, puesto que la edad media del camionero es superior a la española. En España estamos más o menos en los 50 años de edad, pero hay países como Estados Unidos, como Inglaterra o Alemania, que todavía están sufriendo más esta carestía y el problema. Pero, ¿qué es exactamente lo que está pasando y por qué hoy en día es tan difícil encontrar un camionero? Y específicamente estamos hablando de un camionero de larga distancia, de ruta larga, porque el mundo de la logística, como os voy a explicar a continuación, ha cambiado mucho, muchísimo en los últimos tiempos. Bueno, y tanto ha cambiado que realmente el mundo de la logística se ha fragmentado en muchas partes y hay más logística que nunca, porque compramos más por internet que nunca. Y todos estos fenómenos asociados a la pandemia, que han acelerado muchísimas cosas en el mundo de la economía y que tanta carestía o efecto embudo está generando en toda la cadena de suministro, pues también ha llegado al mundo del transporte por carretera. De hecho, no es un fenómeno exclusivo del transporte por carretera. Igualmente también el transporte, especialmente el marítimo, ha sufrido un boom, porque realmente no cabe todo al mismo tiempo una vez que se ha reactivado la economía. Y, por ejemplo, la ruta Shanghái-Rotterdam ha subido el coste de transportar un contenedor más del 600%. ¿Y qué es lo que está pasando específicamente en el transporte por carretera? Bueno, pues como digo, la logística se ha fragmentado y es muy curioso y llamativo como ahora tenemos los repartidores que nos traen la comida en bicicleta o en patinete, la inmensa cantidad de autónomos que trabajan para las mensajerías y que reparten los productos que compramos por internet en las rutas que tienen asignadas, y luego ya el transporte más pesado por carretera, que hace rutas de media, corta y larga distancia. Y específicamente el concepto de camionero, aquí cuando hablamos de carestía y de problema, estamos hablando del transporte de larga distancia, el transporte transnacional, el que sale de nuestro país normalmente, aunque también dentro de nuestro estado. En España, además, somos un país que estamos en un extremo de Europa y por lo tanto hay que hacer muchísimos kilómetros para llevar y traer muchas mercancías. Y lo que ocurre, entre otras cosas, es que el sector tiene muchísima competencia, tiene cada vez más competidores de fuera del país, transnacionales, y uno de los grandes problemas que tiene el trabajo de camionero es que en los últimos años ha ido perdiendo mucho valor en lo que se refiere a los sueldos. El sueldo sería uno de los motivos principales por los que faltan camioneros, pero hay muchos más y muy importantes.
solamente una cosa respecto al sueldo, que es muy importante de contar, y es que el hecho de que nos hayamos abierto a Europa ha hecho que en España, al menos, según se habla, el 25% de la profesión sean personas de la Europa del Este que están dispuestas a hacer el mismo trabajo que los camioneros de aquí, pero por mucho menos dinero. Pero incluso esos, en muchos casos, se están quedando ya en sus países porque no les compensa salir de casa. Salir de casa. Ese es el gran asunto del camionero y la gran historia que hay al lado de una profesión que tradicionalmente ha estado mejor pagada que las profesiones que, digamos, no tienen una especialización profesional especial. Era una profesión, pues, en la que se podía ganar dinero antaño, como digo, aunque la inmensa competencia que ha traído la apertura a Europa ha hecho que los sueldos se hayan reducido mucho. Pero no es ese solamente uno de los factores que hacen que falten camioneros. Evidentemente hay un problema con el asunto de la identificación de la gente joven y de la vocación. El trabajo de camionero es uno de los más duros que existen y, paradójicamente, las personas que van en un camión se pasan muchísimas horas sentadas en el camión, pero el gran problema del camionero es justamente la cantidad de horas y de días que pasan fuera de casa. Horas y días fuera de casa, además de todas esas horas que computan por las paradas obligatorias que tienen que hacer, que no las cobran directamente, igual que no cobran las noches que pasan fuera de casa, ni tampoco cobran las larguísimas esperas que hacen esperando a que les atiendan en las fábricas. A este respecto, permitidme que haga un pequeño paréntesis. Hay aquí en YouTube un mini documental hecho por un chico joven, un tal Clavero, prácticamente se llama como yo, cambia una letra, Clavero. Es un fotógrafo, documentalista extraordinario y ha hecho un documental que lo ha petado aquí en YouTube con todo el merecimiento del mundo, porque explica exactamente eso, la durísima vida de un camionero de larga distancia, de un camionero que tiene que estar fuera de casa. Y en esta historia, una de las cosas, uno de los momentos peores y más angustiosos que se ven es cuando tiene que parar porque le obliga el tacómetro a hacerlo y está a punto de quedarse tirado en medio de la nada, y si le pillan habiéndose pasado en el disco, pues le puede caer una multa muy grande. Y es un momento tremendamente angustioso en el que pelea con el guardia de un aparcamiento y se acaba metiendo de cualquier manera, porque lo contrario significa dejar en el camión en un lugar donde no puede y por lo tanto seguir circulando, y la multa le cae. Este es uno de los muchísimos problemas que tienen los camioneros, una de las muchísimas angustias, pero quizá lo peor para ellos es justamente el trato que reciben en las fábricas, en las empresas, donde cargan y donde descargan, donde no hay mucho miramiento con cambiar el horario y no tener en cuenta a esta persona, donde 10 minutos pueden marcar la diferencia en tener que echar un día más o no, y en definitiva pasan los días, pasan los meses, pasan las semanas y los años y se los pasan en la mayor parte fuera de casa. De eso iba en buena medida el spot que grabé. Pero luego hay muchos más asuntos. Lógicamente está el asunto no solamente de que no ves a la familia y no estás en casa, sino también el tema de la seguridad, que cada vez es más peliagudo porque cada vez hay más problemas con eso. No solamente tienes que dormir fuera de casa, no solamente duermes en cualquier sitio, sino que además estás a expensas de que entre cualquiera a quitarte la mercancía. Estos motivos, y especialmente el asunto de tener que pasar largas jornadas fuera de casa, parece que es lo que más desincentiva a los jóvenes. Es evidente que hay más problemas, como por ejemplo el hecho de que tienes que hacer un curso de capacitación profesional y luego sacarte el carnet específico, y se da una paradoja muy curiosa. Antiguamente, con el asunto de la mili, había muchísimas personas que se sacaban el carnet de conductor de mercancías, y hoy en día eso no existe. Te tienes que gastar entre 3.000 y 4.000 euros para conseguir la capacitación para luego conducir un camión, y el dinero que gana un camionero hoy en día de larga distancia en muchos casos es el mismo que puede llegar a ganar un transportista de corto recorrido o una persona que conduce un taxi VTC o un autobusero, por ejemplo, que al final del día van a dormir en su casa. Y todo esto se suma, es muy interesante, al asunto de que el camión siempre ha tenido ese lado romántico de poder viajar por todo el mundo, de conocer sitios, de conocer gente, una vida nómada, que parece que a la gente joven no le interesa para nada en relación a lo que te ofrece la profesión. Y hasta aquí hemos llegado, en un momento y en un punto en el que la logística es más necesaria que nunca, en un momento en el que el 50% de las mercancías que se transportan en Europa se hace por carretera, y que en muchos lugares además las redes ferroviarias o aéreas comienzan a estar saturadas, y es un problema que va acuciándose con el tiempo. De hecho, en países donde está más avanzado, como Inglaterra, por ejemplo, con el añadido del asunto del Brexit y toda la gente que se ha tenido que largar, ha llegado a romperse la cadena de suministro. ¿Y qué pasa si algún día empezamos a ver, como está ocurriendo ya en algunos sitios, el principio de las estanterías vacías o de productos que faltan o productos que no son tan fáciles de conseguir como antes? Pues todo esto podría ocurrir si no hay una nueva generación de personas que se dedican a esta profesión. Profesión, por cierto, en la que, según comentan los expertos, ha tocado suelo ya en lo que se refiere a los salarios, y en países como Inglaterra, por ejemplo, están empezando a crecer rápidamente los sueldos porque
hay mucha demanda, hay muchísima demanda de transportista por carretera. ¿Qué está ocurriendo en España? Pues algo muy parecido. Los transportistas españoles, por el lugar en el que estamos ubicados en la geografía, pasan muchísimas horas fuera de casa y cada vez ganan menos dinero. Incluso estaba leyendo un reportaje en una asociación de transportistas que en Italia empresarios que estaban ofreciendo 3.000 euros netos al mes a camioneros no conseguían encontrar a gente que hiciera ese trabajo por ese precio, precisamente porque en países periféricos donde se pagaba tradicionalmente mucho menos, hoy en día tienen unas condiciones de trabajo no tan buenas en lo económico, pero sí mucho mejor en el asunto de poder estar en casa, en poder estar en la familia. Así que sí, amigos, la profesión de camionero está en crisis, la profesión de camionero ya no es lo que era. Vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos años, porque además estamos en este punto en el que se ha roto ese cambio generacional que siempre ha ocurrido entre padres, hijos, entre personas que asumían la profesión. Faltan vocaciones por todo lo que os he contado, hay un desinterés muy grande por la gente joven, con el añadido además del coste de la capacitación profesional, en un momento en el que la conducción autónoma también empieza a asomar, y evidentemente esas personas que hoy en día tienen 50, 55 años, como el señor que tan magistralmente ha retratado Clavero a su manera de veinteañero, que me parece extraordinario que una persona joven se acerque a la vida de alguien mayor y se lo cuente a sus semejantes. Bueno, pues esas personas evidentemente a los 65 se jubilarán y no habrán visto el camión autónomo. Pero a lo mejor muchas de estas penalidades, o no, se acaban superando o acaban desapareciendo con la llegada del camión autónomo, y simplemente el trabajo de camionero acaba siendo el de un controller que va subido dentro del vehículo para recepcionar y para entregar la mercancía, y durante el viaje hace otras cosas, porque la mayor parte del tiempo el camión conduce solo. Eso está mucho más cerca de lo que nos pudiéramos imaginar, eso no es ciencia ficción, y se mezcla justamente, como digo, con esta crisis inaudita de vocación en una profesión que tradicionalmente siempre ha estado muy bien cubierta y en la que siempre ha habido personas dispuestas a hacer ese trabajo que es mitad de feriante, mitad de nómada, incluso con un toque de romántico. Siempre se les llamó a los camioneros los caballeros de la carretera, y que hoy en día parece que no encuentra las suficientes vocaciones, como si se tratara de una crisis de una confesión eclesiástica en el mundo moderno. Así que, queridos amigos, estos son los motivos por los que no hay camioneros. Vamos a ver hasta dónde llega esto y vamos a ver si se puede acabar solucionando, al igual que otras muchas profesiones manuales en las que, sea por la manera de vida que tenemos que sea, influye mucho la comodidad hoy en día, y hay muchísimas personas que no tienen ganas ya de descubrir al mundo, al menos de esta manera. Desde luego no es una profesión ni fácil, ni es una profesión sencilla, pero ahí está, para quien quiera recoger el testigo. Nada más, queridos amigos, espero que este viaje os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.